Bueno, entonces, buenas noches. En la plataforma, y para los que no puedan ver la plataforma, no importa porque les voy a pasar y vamos a tener hoy un ejercicio práctico que lo vamos a ir trabajando y que es la nota de estas tres hoy, y lo que faltan son las notas del final del curso. O sea, ya hoy en la plataforma dice evaluación final, empieza hoy. Y entonces ustedes, cuando se acabe la sesión, la primera, la que estoy grabando ahorita, ustedes van a leer lo que tienen aquí en pantalla, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42, o sea, desde el 18, capítulo 1, hasta el 19, 42. Lo van a leer todo, porque solo lo van a leer, sin nota de pie de página, sin nada, solo lo van a leer, pero lo van a leer con cuidado, con atención, poniendo atención a lo que ustedes pueden ir encontrando de diferencia y tomando en cuenta lo que ya aprendimos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que en el Evangelio de Juan nosotros tenemos que descubrir o reconocer las distintas elaboraciones. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Dijimos también en su momento que el chasis o la estructura original parece ser Marcos. Entonces, necesariamente, para poder hacer el trabajo, no lo van a poder hacer en esos 10 minutos, obviamente, pero van a empezar leyendo este capítulo 18 y 19. Son dos capítulos, los tienen que comparar con el Evangelio de Marcos, capítulo 15. O sea, son 3 capítulos los que hay que leer. Solo leer. ¿Me han captado eso? Solo leer capítulo 18, capítulo 19 de Juan y capítulo 15 de Marcos. No va a dar tiempo en 10 minutos, pero ustedes van a hacer lo que puedan en esos 10 minutos. ¿Me captan? Disculpe, Sí, licenciada. ¿qué capítulo es? Aquí ¿O está qué versículo? ahí lo tienen en pantalla, ahí lo tienen en pantalla, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42, ahí lo tienen en la pantalla. Pero hay que compararlo con Marcos capítulo 15. Porfa, no les estoy pidiendo eso, les estoy diciendo que lean el capítulo, solo les estoy diciendo que lean el capítulo 15, que lean el 18 y el 19 en los 10 minutos que van a esperar la segunda conexión. ¿Me captan lo que les estoy diciendo? Solo lean, pero no ahorita, sino que cuando se acabe esta primera sesión. ¿Me doy a entender o no? Sí. Ok. Sí, licenciada. Capítulo 18 y 19 de Juan, que es lo que estamos estudiando, no les va a dar tiempo, van a leer lo que puedan, pero esto lo van a tener que hacer no en esos 10 minutos, sino que a lo largo de la semana van a tener que hacer un trabajo que lo vamos a ir diciendo más adelante. Bueno, si está entendido eso, cuando se acabe la sesión, ustedes empiezan a leer el capítulo 18, siguen el 19, solo leyendo, y lo que les llama la atención lo pueden ir apuntando en una página, en una hoja, van apuntando lo que les va llamando la atención. Ok. Estos capítulos, aquí está el comentario. Estamos en la página 442 del material que estamos utilizando del Evangelio de San Juan. Entonces, la Biblia, solo los capítulos, sin comentarios. El comentario está aquí. Entonces, aquí les dice que se los voy a ir diciendo parafraseando, no lo voy a leer porque si no, no da tiempo. Pero si ustedes, por ejemplo, piensan que los evangelios tienen una biografía, pues ya dijimos que no hay relatos exactos del nacimiento de Jesús, de una serie de detalles que tiene ese género literario que es biografía.
Tampoco tiene una historia porque no cuentan la historia completa de Jesús, sino su ministerio. Tampoco tiene su vida porque no cuentan la vida entera, sino que los 3 años los 3 años en el Evangelio de Juan y año y medio, 2 en los sinópticos. Entonces no hay biografía, no hay vida, no hay historia. Sin embargo, en el Evangelio de Juan hay un tipo de biografía teológica, que lo vimos en el prólogo. Jesús existe desde la eternidad. Dijimos en el momento de clase que cuando en el Evangelio de Juan o en la Escritura se utiliza la palabra en el principio, no se trata de un inicio en aquí, en los Evangelios, en la Escritura bíblica. No se trata de un inicio, sino se trata desde siempre. Nosotros cuando decimos en el principio, estamos hablando de un inicio. Así empezó todo. En el principio, así empezó todo. Ok, pues en el Evangelio de Juan, en el principio y en Génesis 1, en el principio significa desde siempre. Es un lenguaje teológico. Entonces, en el Evangelio de Juan hay una biografía teológica que parte de un concepto de sabiduría que también está en la Sagrada Escritura, en los Salmos y en el libro de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que nos dice como biografía de Jesús? Pues la historia de Jesús es que existía desde siempre en el Evangelio de Juan, porque así lo dice el prólogo. En el principio existía el verbo, o sea, desde siempre. O sea, no ha tenido principio. Cuando dicen el principio, es una forma de decir en la Sagrada Escritura desde siempre. Y entonces, vean cómo se llama este capítulo que van a leer, la exaltación por la cruz, no en la cruz, por la cruz. Es importante fijarse en las palabras y en lo que está diciendo. O sea, ¿cómo va a ser exaltado Jesús? ¿Cómo se recuerdan que vimos en las bodas de Caná, no ha llegado la hora? Vimos el tema de yo soy, vimos las palabras que están en el Evangelio de Juan, que es el momento de la glorificación, lo decíamos hace 8 días. Bueno, pues la glorificación de Jesús es su exaltación. O sea, pero ¿cuál es esa exaltación y esa glorificación? Pues el prólogo nos ha dicho que desde siempre existía. Entonces su exaltación y su glorificación es regresar a donde pertenecía. ¿Y cómo va a regresar a donde siempre ha pertenecido? Por la cruz, por la cruz. O sea, ese va a ser el instrumento por el cual va a retornar. Entonces se dan cuenta que ahí hay una biografía muy sintetizada, pero muy lógica. O sea, desde siempre existe Jesús de Nazaret, Jesucristo, pero luego, para retornar a la gloria de siempre, lo va a hacer por la cruz. Entonces la cruz y en el Evangelio de Juan no es un instrumento de tormento ni de dolor, sino que es un instrumento de la exaltación de Jesús. Bueno, eso como introducción porque todo el material que tienen aquí de la página 442 en adelante, pues les va a ir explicando lo que yo voy a hacerlo de una manera sin leerlo, ¿verdad? Entonces, hay que notar varias características en el Evangelio de Juan que cuando ustedes a lo largo de la semana lo vayan leyendo los 2 capítulos de Juan y entonces sí, compararlo con Marcos. ¿Por qué con Marcos? Pues Marcos es el más esquemático y por eso se considera que fue la primera estructura que las comunidades escribieron. Acuérdense que dijimos que el Evangelio de Juan sufrió varias ediciones, o sea, tuvo una primera estructura que seguramente es muy parecida a la de Marcos, pero después se le fueron añadiendo diálogos, se le fueron añadiendo discursos y se fue
glosando, se llama, o sea, reuniendo toda esa información que es lo que nos llega a nosotros. Entonces, luego, ¿por qué Jesús se encarna? ¿Cuál es la razón? ¿Qué misión tiene Jesús? ¿Qué misión le ha confiado su Padre a Jesús? Primero, darlo a conocer. Luego, se supone que si uno lo conoce, pues quiere corresponder a ese amor, porque lo va a conocer como amor, no lo va a conocer como auditor o como alguien que está castigando o como alguien que lleva un apunte de todo lo que hacemos mal, no, lo va a conocer como amor. Si conoce el Evangelio, va a conocer al Padre como amor. Dios es amor, dice el Evangelio de Juan. Entonces, si nosotros tenemos otra idea del amor, entonces tenemos que ir corrigiendo esa idea con el dato revelado. O sea, porque lo que dice Jesús no es algo que lo dice un filósofo, un maestro, un buen agente, no, es Dios mismo. Ya el prólogo dice quién es Jesús. ¿Se acuerdan? Que los evangelios se escriben para dar respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Entonces Jesús es el existente desde siempre. Tiene la misma gloria del Padre, pero se encarna. ¿Por qué se encarna? ¿Por qué se hace humano? Porque nos quiere dar a conocer el verdadero rostro de Dios. Esa es la revelación, darnos a conocer el verdadero rostro de Dios, que es amor y que es Padre. Y luego, pues, si nosotros llegamos a conocer ese verdadero amor de Dios, pues queremos corresponderlo. Y aunque nosotros digamos que el cristianismo, que el camino es difícil, que muy no sé cuánto, todas las cosas que decimos, pues el hecho es que cuando uno se sabe, no se siente, se sabe amado por alguien, uno quiere corresponder y obviamente nunca vamos a poder corresponder, nunca vamos a poder igualar el amor que Dios nos tiene al que nosotros podemos darle, porque el de Él es mucho mayor. Vean ustedes, por ejemplo, el Gloria, que dice ese himno de la misa. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, no que aman al Señor, que ama el Señor. Hay que fijarse en las palabras. Entonces, obviamente que si eso está en la base, pues el pecado es algo que nosotros le vamos a huir. ¿Por qué? Porque en la Biblia, nosotros no vamos a hablar de pecado a gente que desconoce esta palabra o no la cree. Para ellos, matar o robar o lo que sea, pues forma parte de su vida. Entonces ahí no podemos hablar, ahí él está pecando, porque no conoce el texto, no conoce al Señor, no conoce. Pero cuando se conoce, por eso en el capítulo 17, Jesús en su oración sacerdotal dice, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es tener vida en Dios? ¿Qué es vivir en Dios para siempre? Y dice Jesús, es conocerte a ti, Padre, y al que tú enviaste. O sea, el conocer. Entonces, cuando nosotros conocemos, no es que ya no vayamos a pecar, pero como dice el Señor mío Jesucristo, pues vamos no nos vamos a dejar, pues, como guiar, vamos como a alejarnos de las tentaciones y peligros de ofender. Ese es el tema. Vamos a alejarnos de las tentaciones y peligros de ofenderlo. Entonces, ese es quitar el pecado del mundo, porque no es nada mágico, es algo que va con nuestro esfuerzo, con nuestra fe, con nuestra esperanza y el querer corresponder a Dios. Bueno, entonces aquí lo que vamos viendo es que Jesús revela el verdadero rostro de Dios. Luego, nosotros conociendo ese rostro del amor, pues huimos de ofenderlo, ¿verdad? Y luego vemos que Jesús entrega voluntariamente su vida. Él tiene la capacidad de darla y volverla a tomar. Y luego nos da capacidad a nosotros de ser hijos de Dios. En estas tres líneas está la misión de Jesús en el Evangelio de Juan.
Todo lo demás que se va a ir desarrollando en este comentario es para que nosotros vayamos viendo lo que desde el principio es el mundo y lo que Jesús ofrece. O sea, siempre se va a dar esa ambivalencia. El mundo le ofrece cosas, le ofrece prestigio, le ofrece muchas cosas que posiblemente nos atrae, pero Jesús ofrece otras cosas. Entonces, ahí vamos a ir viendo la forma como Juan va a ir desarrollando el Evangelio o las comunidades de Juan, y vamos viendo cuando habla de las autoridades que llevan a Jesús a la muerte, pues resulta que son las autoridades del mundo, ¿verdad? Pero para Jesús esa muerte no es una tragedia en el Evangelio de Juan, es su hora. Esa hora de la que habló en Caná es su hora, en la que su misión va a llegar a la plenitud. Oigan esto que es importante. Siempre estamos acostumbrados en los funerales, ese versículo de Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Fíjense bien cuál es aquí la revelación. Dios no quita nada, absolutamente nada. Él lo da todo y se da a sí mismo, siempre. Él no da cosas, Él se da. Él se da su amor, su persona, Él entrega la vida, Él hace, Él es. Bueno, entonces, aquí nosotros vamos a ir viendo desde este momento cómo voluntariamente Jesús reconoce que el Padre, Él se ha encarnado porque el Padre, el proyecto del Padre es el proyecto del Hijo, es el mismo proyecto, se identifica. Entonces Jesús, pues lo hace todo. Cuando hablamos de obediencia, no es, por ejemplo, lo decimos también en el Vía Crucis. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte, sí, pero no es una muerte, no es una obediencia como la nuestra, sometidas, quejándonos, no. Jesús es obediente identificándose con el Padre. Es muy diferente. Entonces, igual, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. No, Dios no quita, Dios solo da. Nosotros debemos saber que todo le pertenece a Él, porque eso dice el prólogo. Sin Él no habría hecho nada, nada se hubiera hecho de todo cuanto existe. Por Él se hizo todo. Entonces, eso es sumamente importante, no solo entenderlo, sino encarnarlo en nuestra propia vida. Y entonces aquí se van a ir desarrollando muchas escenas que van a llegar hasta el final de lo que ustedes van a leer. Y nosotros que estamos leyendo, tenemos que ir reconociendo, o no, o si no lo entendemos, pues no podemos entender quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una forma de Juan que es como irónica. Juan en su evangelio, las comunidades de Juan utilizan la ironía, es como la burla, como el sarcasmo, como eso, pues, pareciera que no, pero ustedes sí leen y por eso les decía que cuando lean este pasaje, estos dos capítulos, pues ustedes vayan escribiendo lo que les llama la atención. Entonces hay 10 episodios importantes que están en los sinópticos y que están en el Evangelio de Juan, pero hay que ir entendiendo por qué algunos episodios que están en los sinópticos no están en Juan. Tenemos que entenderlo. Y se dan cuenta ustedes que este capítulo 18 va a empezar con cuando prenden a Jesús en Getsemaní. Sin embargo, ya dijimos anteriormente, no va a estar la escena de la angustia, del dolor, sino que ustedes van a leer eso como para formar parte del contexto, para entender de qué está hablando, van a darse cuenta que Jesús domina la escena. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. Entonces, no está llorando, no está angustiado, no le está rogando al Padre, quita este cáliz, no, hágase tu voluntad, no hay nada de eso en el Evangelio de Juan. En los sinópticos sí, pero hay que entender por qué. Ya se los expliqué hace un ratito.
porque en el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús es el momento de la cruz, es por la cruz. Entonces empieza desde Getsemaní, sin embargo, aquí tampoco dice que es Getsemaní, dice que es un jardín. Luego llevan a Jesús al palacio de Anás y donde tienen que fijarse, porque lo que ustedes van a leer todo el capítulo, pero el trabajo va a ser del 18, 19 hasta del 18, 16, sería desde aquí hasta el 19, creo que puse 16, algo así. Está apuntado ahí en la agenda, en el portal. Creo, vamos a ver si lo tengo aquí. Es del 18, 28 al 19, 16A. Eso es lo que van a trabajar. Pero para entender eso tienen que leer desde aquí al principio, pero este principio no lo van a trabajar, solo lo tienen que leer para comprender el contexto. Que eso es lo que se tiene que hacer cuando vamos a misa. Cuando vamos a misa se lee una perícopa, a veces de 6, 10, 15 versículos. Y nosotros nos quedamos contentos que ya leímos eso, pero no lo entendimos. ¿Por qué no lo entendimos? Porque no entendemos el contexto. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? Y eso no es posible entenderlo. Si no tenemos el contexto de la lectura, si solo sacamos la perícopa y no lo ponemos dentro del texto, no se entiende. Sobre todo si no vamos a misa todos los días, porque si vamos a misa todos los días, tal vez vamos llevando la continuidad de la lectura, pero si no, no se puede. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es una práctica que ustedes lo tienen que hacer en misa todos los domingos. Porque en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura y en el Evangelio. Si quieren entender, ¿verdad? Y si quieren luego predicar, porque de lo contrario no se puede. Las negaciones de Pedro están colocadas en distinto lugar, se dan cuenta. La primera, y luego va de Anás, va otra vez a otro interrogatorio, después va a la segunda y tercera negación, y luego está con Pilato, se va al Calvario, en la cruz, luego brota de su corazón sangre y agua y lo sepulta. Entonces, yo no les dejé el trabajo hasta el 19:40, sino hasta el 19:16A. O sea, lo que ustedes van a leer para el trabajo final va a ser del 18:28, o sea, desde aquí, del proceso de Jesús ante Pilato al 19:1. O sea, aquí, fíjense que solo va a ser para su trabajo final. Solo van a leer esto y esto dos. Solo el 6 y el 7. El proceso de Jesús ante Pilato y en el Calvario. Eso es lo único que van a leer. Entonces, prácticamente ni siquiera es en el Calvario. Solo es el proceso de Jesús ante Pilato. Del 18:28 al 19:16A. Solo van a leer el proceso de Jesús ante Pilato, 18:28 al 19:16A. Solo, o sea, del 16, solo la primera parte del verso, o sea, el verso A. Pero, en estos 10 minutos, en lo que se vuelven a conectar, van a leerlo todo, sin comentarios, solo para conocer el contexto, solo para entender lo que está pasando. Pero el trabajo que tienen para su evaluación final es solo el proceso de Jesús ante Pilato, que es esta cita que tienen aquí, 18:28 al 19:16A. ¿Me han comprendido? ¿Me di a entender? ¿Sí o sí? Sí, licenciada. Perfecto. Sí, licenciada. Pues, ¿No hay ninguna duda? No. Bueno, entonces, fíjense que después de la oración que hace Jesús antes, porque otra cosa, no hay una última cena en el Evangelio de Juan, sino que hay un discurso, Jesús está hablando y hace su oración por sí mismo, que se va dirigida al Padre,
y luego pues pide por cada uno esa es la oración sacerdotal que se llama, capítulo 17, y luego dice que bajó de la colina occidental de la ciudad y se dirigió con los discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Y lo que dice es que es un jardín. Sin embargo, aquí es donde ustedes tienen que ir complementando con el Evangelio de Marcos. Por Marcos, sabemos que ese jardín se llama Getsemaní. Esto se conoce por los sinópticos, no se conoce por el Evangelio de Juan. Luego se dan cuenta de que Judas también está ahí y parece que se ha reunido muchas veces en ese lugar, pero a diferencia de los sinópticos, aquí en el Evangelio de Juan, Judas no lo entrega con un beso, ni Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Por favor, vayan, les estoy haciendo estas observaciones para que vean lo sutil de los relatos y se den cuenta cómo es que debemos leer la escritura, poniendo atención a cada versículo e intentando ver por qué se quitó, por qué lo puso y dónde encontramos eso, pues en las notas de pie de página, pero por el momento solo es leer el texto para poder conocer el contexto. Entonces aquí les da el comentario, después de que habla, les da el comentario. Juan no relata la oración de Jesús en Getsemaní. Sin embargo, dice, la plegaria está en el capítulo 12, 27. Hay que ir confrontando por qué no lo dice, porque ya lo dijo en otro lugar. ¿Cuándo fue eso? En la entrada triunfal con las palmas. Luego dice que Judas conocía el lugar, pues seguramente muchas veces había estado ahí con él, porque era uno de los 12, era un amigo. Y Marcos, por eso tienen que ir comparando, va a hablar de una turba que la envía el Sanedrín. Sin embargo, Juan lo va a describir como cohorte. O sea, fíjense cómo es de bonito este comentario, porque les va explicando qué es una cohorte, ¿verdad? No solo hay que leer, hay que entender lo que se está leyendo. Y entonces dice que una corte estaba formada por 600 hombres. Estos formaban la corte. Y que un puñado de soldados romanos que participaron en el prendimiento de Jesús. Sin embargo, dice que posiblemente no es esa la palabra, no es que haya llegado tanta gente a capturar a Jesús, ¿verdad? Sino que tal vez fue una tropa o un grupo de policías, o ya sea del Sanedrín, porque dice que en tiempo del emperador Augusto, la legión, acuérdense, ¿cuál es tu nombre? Legión, hay que saber qué es legión. Consta aproximadamente de 6,000 soldados. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que vivía en el cementerio y estaba entre las tumbas y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice, mi nombre es Legión, porque tengo muchos, mire cuántos, espíritus, 6,000. Y luego, esta legión se formaba por centurias, que por eso se llama centurión, porque tenía al mando 100 personas o 100 soldados. Entonces, aquí Juan pone como que esa iniciativa del arresto pertenece a lo ha provocado las autoridades judías. Y va con una gran turba, con linternas, antorchas, espadas, palos. Ahora es importante notar cómo actúa Jesús. Eso lo leen ustedes cuando él pregunta a quién buscáis, a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno. Yo soy, ¿se acuerdan? Vimos esta palabra, yo soy, y entonces aquí nosotros entendemos la identidad de Jesús, que todo lo que está pasando él lo comprende. Fíjense, es muy diferente en los sinópticos. En los sinópticos Jesús, sobre todo en el Evangelio de Lucas, Jesús está angustiado y suda sangre. En el Evangelio de Juan no es así. Entonces, fíjense por qué. ¿Por qué? Y entonces, y eso es lo que tienen que ir captando de toda la lectura.
Entonces, fíjense que también cuando condenan a Jesús después del prendimiento, Juan refleja en su teología, vemos que ya es una teología, cuando hablamos de una teología es una reflexión, ¿verdad? De la historia ya muy evolucionada, más que los sinópticos. O sea, ya tiene más claro que Jesús no solamente ha sido un personaje humano, sino que realmente es Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de Juan, pero sin quitar su humanidad. Jesús en el Evangelio de Juan dice, es dueño absoluto de situaciones y de circunstancias. Él domina y guía los acontecimientos. Miren, esto es muy importante que lo creamos, para que no le estemos diciendo al Señor lo que tiene que hacer y lo que tiene que dejar de hacer. Él domina y guía los acontecimientos. Sabe de antemano cómo van a suceder las cosas, cómo van a acontecer. No es necesario que Judas lo traicione con un beso en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no habla de eso. Solo pregunta a Jesús a quién buscan y dice, yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hora? Habiendo llegado la hora de dar su vida, Jesús se entrega voluntariamente. Y dice el comentario, la escena es grandiosa. No, ¿por qué? Porque no se le puede echar la mano al Verbo encarnado. No se le puede manipular, no se le puede engañar, no se le puede hacer nada, no se le puede quitar la vida. Él la da. Nadie lo arresta. Él se entrega. Es importante, miren, el Evangelio es bellísimo, este Evangelio es bellísimo y realmente yo creo que fundamenta mucho el tema de la confianza, de la esperanza y de la fe, si lo logramos captar. Entonces, fíjese que, puesto que se le busca a Jesús, Jesús ordena, fíjense, ordena que dejen partir a sus discípulos. Fíjense que eso es, esto que casi puede pasar desapercibido es sumamente importante, porque si a Jesús el poder romano lo condena como una persona que estaba haciendo un levantamiento, ¿verdad? Y que quería y que pretendía ser rey, entonces no solo hubieran prendido a Jesús, sino que a todos los demás, ¿verdad? O todos los demás, pues hubieran hecho algo. Fíjense que otra característica en el Evangelio de Juan es que no lo abandonan sus discípulos. Están ahí. Jesús les dice, aquí, ustedes se dan cuenta, en esta parte, Jesús ordena a sus discípulos que se vayan. Por lo tanto, para Juan, los discípulos no huyen, no abandonan a Jesús, sino que solo se apartan obedeciendo la orden del maestro. ¿Se fijan qué bonito? ¿Se iban captando o no? Eso lo tienen ustedes en este material. Yo se los estoy poniendo ahí para que ustedes después lo vayan leyendo y les sea fácil la comprensión. Luego viene la reacción de Pedro, ¿verdad? Que saca una espada, hiere, corta la oreja. Es un incidente que sucede ahí y posiblemente dice, no era solo un sirviente del sumo sacerdote, sino era un representante oficial importante. Pero para Marcos y Mateo, el incidente del discípulo que hiere al siervo del sumo sacerdote y le arranca la oreja tiene lugar después del prendimiento de Jesús. En el Evangelio de Juan es en el momento en que lo están arrestando, ¿verdad? Estos cambios que ustedes pueden ver son cambios de circunstancia o de tradiciones orales diferentes. Sin embargo, dicen más o menos lo mismo, cambian las circunstancias, cambian algunos enfoques, y entonces Jesús le reprocha a Pedro ese gesto de violencia, y luego pues Jesús debe someterse sin condición a la voluntad del Padre, y pues darle prisa a lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí hay una
especie de comparación, porque dice, ¿acaso no voy a beber yo el cáliz, la copa que el Padre me ha encomendado beber? Aquí para entender eso, hay que entender cómo se comía, cómo eran las comidas judías. Y el padre, o sea, el jefe de la casa, llenaba la copa de cada uno de los miembros que participaban en la mesa. Y eso era pues como imagen de la vocación que cada uno recibe de Dios. Cada uno recibe una copa y esa copa pues se llena, ¿verdad? Se llena con la gracia de Dios, pero hay muchos temas que van adelante que ustedes pueden ir comparando con Salmos y en el Antiguo Testamento, con Isaías, Jeremías. Hay muchas citas que hablan de ese tema. Bueno, queda 1:36. Ya saben, entonces, quiero volver a entender si captaron lo que les dije. No pueden conectarse inmediatamente. Hay que esperar. Ahora, si solo eso fue el lunes y yo logro entrar, pues ahí les pongo, ¿verdad? Pero no creo, porque yo vi que cambiaron varias cosas. O sea que se esperan 10 minutos. Y en esos 10 minutos, ustedes, por favor, leen capítulo 18, capítulo 19. Vamos por el versículo 12 del capítulo 18. Ya ustedes van entendiendo qué es lo que pueden ir captando sin leer comentarios, sin leer este material, solo lo que van a ir viendo en el texto, en el capítulo 18 y 19 de Juan. Ya en el trabajo, ustedes solo van a leer, ya les dije qué cita, y la van a comparar con Marcos. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Porque queda 1 minuto para que se corte. No, todo bien, Betsaida. Aquí nos Perfecto. quedaremos en la De lectura, entonces. esta lectura no vamos a escribir nada, ¿verdad, licenciado? Ustedes lo que les vaya impresionando, entendiendo, lo van escribiendo, pero no me van a pasar nada. Me lo van a comentar cuando entremos en la segunda sesión, al ratito. Ok. Bueno. Entonces, luego vemos que Jesús lo llevan, después de que es arrestado, lo llevan al palacio de Anás.